Hola con todos, espero que me pueden escuchar claramente. Gracias por tomar el tiempo de participar en este webinar en línea hoy día y sobre la tenencia de tierras y sostenibilidad. Vamos a hacer una introducción de los presentadores. Soy Tim Njero del Tenjeo Instituto de Agricultura y he estado trabajando el caso en África con GRADE. He estado aquí hace 3 años. Durante 10 años antes trabajaba en el Ministerio de Planificación con el gobierno y es para mí un gran placer compartir esa experiencia con ustedes. Sé que son participantes activos en esa alianza de aprendizaje y espero que sigamos con el aprendizaje acerca de las sociedades pastoralistas para ver cómo podemos mejorar estas sociedades. Ahora invito a mis copresentadores, Manuel Glade, de GRADE. Hola a todos los participantes a través de todo el mundo en nuestro primer webinar en esta alianza de aprendizaje en tenencia de tierras, en sociedades pastoralistas. Explico que este webinar trata acerca de la relación y interrelación entre las sociedades pastoralistas y la sostenibilidad. Soy economista en el peruano, en Lima, en el Perú. Soy un investigador principal en GRADE, el grupo para el análisis de desarrollo, uno de los centros de investigación acá en el Perú, en América Latina. Hace décadas ahora trabajo el tema de desarrollo rural en diferentes áreas de los Andes peruanos y en la Amazonía peruana y estamos realmente muy emocionados de estar aprendiendo y entendiendo, teniendo un mejor manejo de estos desafíos para poder entender los diferentes dilemas y desafíos ante estas sociedades. Dentro de un momento me va a unirse al webinar Sandra Rodríguez, es bachiller en antropología, es una asistente de investigación y es antropóloga graduada de la Universidad Católica aquí en Lima y ella colabora conmigo y mi colega Gerardo Damonte. Estamos trabajando juntos hace 4 o 5 años. Es excelente tenerlos aquí. Por favor, vuelvan a la página web también y que sigan leyéndola. Gracias, Manuel. Primero les voy a explicar cómo utilizar el VoiceBox. Es muy fácil. Es muy fácil usarlo. Así que, a ver. Estoy pasando por las diapositivas. Primero, entonces, tenemos el área atrás del video donde ustedes pueden ver los canales de chat y creo que pueden también ver 2 canales, un canal general en que pueden postear sus documentos o contribuir a una discusión en el momento y también pueden ver el área para preguntas. Si tienen preguntas acerca de la discusión o la presentación que estamos realizando, entonces por favor utilicen el canal de preguntas y el presentador podrá responder su pregunta en el momento o podemos poner las presentaciones, o sea, responder a las preguntas después. Si miren abajo de la presentación podrán ver el lenguaje. El idioma, seleccionen entonces el lenguaje que le corresponde para escuchar el webinar en inglés o castellano. Así que si hacen clic en ese botón, podrán seleccionar inglés si hablan inglés o castellano si hablan castellano. Entonces, así vamos a tener la interpretación permanente y podrán escuchar el idioma que escogen. Si quieren un chat privado con un moderador, por favor, hagan clic en el nombre de la persona y muy rápidamente podrán entrar en el chat. Creo que
Eso es bastante fácil y espero que todos lo entienden. Cómo utilizar los dos canales de chat y quizás hacer una pregunta al presentador o hacer un comentario general durante la presentación. Entonces, ahora voy a empezar con el tema sobre la tenencia de tierras y sostenibilidad con una pregunta general. ¿Cuál es la relación entre los regímenes de tenencia de tierras y la sostenibilidad de los sistemas de producción pastorilistas? Asegúrense que están en la misma página. Creo que ustedes todos tienen un buen entendimiento del tema, pero para asegurarnos de que estemos hablando de la misma cosa, vamos a hablar sobre la definición. Vamos a estar hablando acerca de la sostenibilidad como la habilidad de los sistemas para reproducirse y superarse de estrés y las crisis y para ofrecer oportunidades a la siguiente generación. Eso es según Chambers y Conway en 1992. Para los pastorilistas, en nuestros casos, vamos a estar hablando acerca de mantener la productividad del ganado, defender sus derechos y acceso al agua, los recursos como los pastos, agua, por ejemplo, las opciones que los pastorilistas tienen para mantener su economía viable, con seguridad, participando también en el dominio político para que no estén excluidos. Esta definición es de Franklin-Mills 2003. Ahora voy a pasar por... Bueno, Manuel, como ustedes pueden ver, estas preguntas en las definiciones, por ejemplo, de sostenibilidad, esto es lo que estamos discutiendo actualmente en la plataforma de la Alianza de Aprendizaje. Entonces, esperamos ver un buen diálogo. Pero vamos a avanzar ahora para profundizar en el tema y la relación entre los regímenes de tenencia de tierras y la sostenibilidad. Entonces, déjenme comenzar con la pregunta. ¿Cuál es el rasgo principal de los sistemas de producción pastorilistas o los que podemos identificar en el sentido, en el marco de este debate acerca de cuáles son las condiciones o rasgos básicos que permitan la sostenibilidad de los sistemas? Como hemos dicho durante varias semanas ahora, ustedes recordarán que hemos estado repitiendo varias veces que las comunidades de pastorilistas están en áreas de baja productividad, de zonas de tierras áridas, de pastizales, territorios marginales en diferentes continentes. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, el rasgo principal adaptivo de estos sistemas de producción, su estrategia principal de las comunidades pastorales, utilizan para explicar la variabilidad y la incertidumbre de las tierras áridas. Es la idea del manejo o gestión oportunista que hace más de 20 años, quizás 30 años, ya diferentes investigadores, más que nada en los países africanos, pero también acá en América Latina, definieron como una serie de decisiones y de estrategias de los pastorilistas en cuanto a combinar el suministro de alimento con la cantidad de animales en el momento. Entonces, utilizan diferentes estrategias para hacer este rastreo. Como pueden ver en esta oportunista, tienen 5 estrategias básicas identificadas por varios investigadores durante los últimos 30 años. La movilidad
la habilidad de utilizar un sistema mosaico de pastoreo. Obviamente, esta movilidad tiene que ver con esa idea de buscar alternativas de alimento durante la sequía, no solamente durante la sequía, sino utilizando diferentes sistemas durante el año para hacer que el alimento coincida con el número de animales. También tienen estrategias de reproducción y también el manejo del tamaño de los rebaños. Una vez más, esas estrategias de reproducción y el manejo del tamaño de los rebaños también, tanto como la diversificación del rebaño, todos esos temas tienen que ver con esta idea básica de hacer una coincidencia entre el alimento disponible con el número de animales en cualquier lugar en un momento determinado. Como acordarán, InSchools eran uno de los líderes o los pioneros de presentar esta idea de gestión oportunista y estrategias de rastreo. Es muy importante entender estas estrategias y tener evidencia empírica para demostrar cómo los pastoralistas tienen éxito o si es que enfrentan dificultades para poder utilizar esta gestión oportunista. Entonces, estas estrategias de rastreo obviamente tienen diferentes condiciones para que si los pastoralistas van a llegar a sus logros para tener este manejo oportunistas, entre otras condiciones, entre otras necesidades, tienen una necesidad de acuerdos institucionales. Obviamente, cuando hablamos acerca de acuerdos institucionales, podemos pasar toda la mañana o la noche, dependiendo de donde estés en el planeta, para discutir cuáles son. Pero la idea principal es que los acuerdos garantizan el acceso físico y político a una amplia gama de recursos. Esto es donde ubicamos el papel de los regímenes de tenencia de tierras para permitir a los pastoralistas a cumplir o desempeñar su manejo oportunista y combinar el alimento disponible con el número de sus animales. ¿Qué queremos decir con regímenes de tenencia de tierra? Como hemos estado discutiendo en la Alianza de Aprendizaje, utilizamos esta definición de que estos regímenes son diferentes, tienen configuraciones diferentes que definen la relación entre la gente, podría ser individuos o grupos, pero la relación que existe entre la gente y sus tierras, obviamente estas relaciones poseen reglas y procedimientos tanto como derechos y obligaciones. Ustedes acordarán, creo que fue en tópico 2, presentamos el documento de Schlage y Ostrom, creo. Estos escritores presentaron dos niveles, un nivel operativo y otro político, con una serie de derechos, dentro de un cierto marco, incluyendo todo lo que es el nivel operativo, junto con manejo, exclusión y alienación, que ellos deciden como los derechos colectivos. Es la combinación de estos diferentes derechos que configuran diferentes clases de regímenes. Los nombres que utilizamos pueden diferir, pero usamos usualmente la idea de individuo, colectivo, estatal, como las tres posibilidades generales principales. Y tenemos un entendimiento básico acerca de cómo estos regímenes están constituidos en las dos regiones que estamos comparando en la alianza.
el altiplano andino y el área centro-occidental del África. Bueno, voy a pasar la palabra a Sandra, pero antes que ella presente el caso de Perú en los Andes centro-occidentales, la principal pregunta que da la condición básica para que los pastoristas utilicen sus estrategias de rastreo y manejo, y nuestra investigación intenta aumentar el conocimiento de cómo los regímenes colectivos proporcionan esas condiciones, como los recursos de uso común. Bueno, obviamente ya pueden ver toda la información que ya tenemos, pero esperamos que en este webinar vamos a tener una buena discusión acerca de por qué estos regímenes colectivos están en una buena posición para enfrentar las dificultades. Así que, bueno, vamos a presentar el caso peruano. En Caylloma, pero quizás ya hayan preguntas. Acá sí, ya tenemos unas preguntas, ¿no? Entonces podemos avanzar y presentar. Sandra puede presentar el caso del Perú en una provincia que se llama Caylloma. Buenos días o buenas tardes. Soy Sandra Rodríguez, antropóloga, y simplemente voy a presentar lo que hemos hecho, la investigación que hemos realizado en el Perú, específicamente en el altiplano, que es hacia el sur del Perú, y hemos escogido una región que se llama Arequipa, como ven aquí, y pensamos que aquí escogimos una provincia que se llama Caylloma, está en una altura, no tenemos los datos aquí, pero está en eso de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una altura bastante alta, es muy árida, muy inclinada. La tierra es muy inclinada, empeñada. Acá hay unas fotos. Aquí es el contexto del altiplano, las montañas con glaciares y esta clase de pastizal. Aquí en esta zona, los pastorilistas tienen rebaños mezclados, básicamente de alpacas, llamas, a veces vacas, pero básicamente estos dos tipos de animales, las llamas y alpacas, y también obviamente ovejas. Entonces, esto es específicamente la provincia de Caylloma. Y el mapa muestra en verde, estos son las comunidades campesinas del Perú. Tienen un régimen específico de propiedad que se llama la comunidad campesina. Es muy común en los Andes, pero en esta región no existe una presencia muy amplia de las comunidades campesinas. Simplemente existen pocas en la zona. Pero ¿cómo vamos a mostrar? Uno de los argumentos de nuestro documento es que los regímenes colectivos de tenencia de tierras no dependen de la existencia de las comunidades. Como vamos a presentar ahora, uno de nuestros argumentos es que los regímenes pueden estar en base de la familia y no de la comunidad. Entonces hemos identificado 3 regímenes presentes, coexistentes en la área, el condominio comunal, el condominio y el régimen individual. Ustedes quizás hayan leído el último documento que hemos presentado para el tópico o el tema 1, cómo hemos desarrollado
estas tipologías. Rápidamente voy a explicar que estas tipologías están en base de la combinación de dos cosas. Uno es el tipo de derechos, como Manuel ha explicado, en base del Schlager-Ostman. Aquí no sé si pueden ver esto. Tenemos 5 clases de derechos: acceso, retiro, manejo, exclusión y alienación. Y tenemos 3 clases de titulares. Puede ser I de individual, F de hogar o C para comunidad. Hemos desarrollado un enfoque complejo para crear las tipologías y combinar, como dije, el tipo de derechos y el tipo de titular. Así que con esta diapositiva voy a intentar explicar cómo funciona. Aquí tenemos una pregunta. André pregunta si el derecho de la tierra será gratis por el Estado a la población o las comunidades siempre van a luchar por sus derechos de tierra. Bueno, las comunidades rurales o de campesinos son la respuesta histórica por los derechos de teneduría de tierra que se han tenido siempre históricamente en los Andes. Así que aquí el Estado ha reconocido durante la década de 1970 este tipo de acceso al derecho como parte de la comunidad. No sé si estoy respondiendo esto o si Manuel puede complementar esto. Sí, André, hola. La reforma agraria en la década de 1970 de Perú fortaleció la asignación de derechos de la tierra en las comunidades. Sin embargo, como tú dices en tu pregunta, como lo pones en tu pregunta, por supuesto, ciertamente, desde los tiempos de la colonia, a lo largo de los últimos 200 años, pasando por la independencia de América Latina, estas comunidades han estado luchando por lograr y por garantizar sus derechos. En el caso peruano, hemos tenido estos dos diferentes momentos en el siglo XX, en la década de 1920 y en la década de 1970, cuando el Estado finalmente reconoció derechos de las comunidades y rurales o de varias antiguas haciendas fueron expropiadas e indirectamente fueron adjudicadas a estas comunidades. Más adelante, ellas lograron tener derechos de teneduría de tierra totales. Entonces, como Sandra ya presentó hace un minuto, lo lamento. Sí, este es el mapa. En la región de Cayoma, donde hemos hecho nuestra investigación, solo hay unas cuantas comunidades, si hay 6, 7 comunidades rurales, y la mayoría de la tierra de pastoreo es de propiedad de familias y condominios familiares y no son capitalistas privados, son mestizos, son familias de mestizos que habían vivido por siglos desde los tiempos coloniales, y la comunidad como una forma de propiedad no está generalizada en el altiplano. Aquí en esta zona como en el altiplano. Si ustedes van hacia el este en el mapa, si se avanza hacia el este aquí, hacia el área de Puno, que es el corazón del área del altiplano, entonces ustedes van a ver una presencia mucho más fuerte y densa de las comunidades campesinas o rurales. Pero en general, la presencia actual de las comunidades es bastante importante tanto en Bolivia, en el altiplano tanto boliviano como peruano. A propósito, permítanme destacar que estas comunidades y esta región de Cayoma básicamente es el campo principal que vamos a visitar en nuestro tour de estudio o nuestro viaje de estudio más adelante en este año. Bien, así que basándonos en lo que Manuel acaba de decir, creo que es importante destacar una cosa muy importante aquí, que es estos regímenes de teneduría están basados en la ley. Una de las razones por la que elegimos esta área de la que estamos hablando es que nuestra forma predominante de
de teneduría no es por las comunidades rurales. Entonces son los grupos pastoralistas o las familias pastoralistas que han decidido tener acuerdos colectivos para usar y manejar la tierra. De hecho, la forma predominante de propiedad aquí es propiedad individual, pero a pesar de la propiedad o de la titulación, la gente utiliza la tierra de manera colectiva, y esa es por la razón por la que nosotros llamamos una retención. Lamento interrumpirte, Sandra, así que Eli y todos ustedes pueden ver las preguntas en el canal de preguntas. Ustedes tienen el canal general, así como también el canal de preguntas, así que la pregunta hecha por André está en el canal de preguntas. Entonces ustedes pueden cambiar en cualquier momento de cualquiera de los dos canales. Aquí, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora voy a explicar cómo el condominio funciona. En esta área, la idea del condominio es una categoría local, no es algo que hemos inventado, es una categoría local en cuanto a cómo los pastoralistas se definen en cuanto a la compartir de su tierra, que es por medio de muchos usuarios. O sea, que la idea principal aquí a entender es que aquí la gente tiene mucha tierra y que hay un grupo de propietarios que está hecho o que está conectado por parentesco. Así que básicamente son miembros de una familia, son miembros de una familia que comparten el acceso a estos terrenos específicos. Y al mismo tiempo, cada miembro de la familia tiene acceso a otros condominios u otros terrenos que también son compartidos por varios usuarios, por muchos participantes. Así que podemos tener diferentes tipos de condominios. Los condominios pueden ser muy diversos y pueden compartirse entre familias que son de un grupo de solamente 2 generaciones. Entonces un padre usualmente es un parentesco patrilineal, por así decirlo. Así que tenemos a la cabeza de este terreno y el jefe es la persona más anciana, el hombre más anciano, y él comparte este terreno con sus hijos e hijas y las familias de sus hijos e hijas. Y en el caso del condominio de 3 generaciones, podemos tener como 2, o sea, un abuelo, no 2, un abuelo, los hijos de este abuelo, y después los hijos y las hijas de estos hijos. Entonces, la idea aquí es que durante la estación seca, de acuerdo con las estaciones, el pastor migra o se mueve o hace avanzar sus rebaños a diferentes regiones. En el caso de Cayoma, específicamente, durante la estación seca, los pastoralistas tienden a tener sus terrenos en las tierras bajas se encuentran los recursos claves, los bofedales, una clase de pastizal que específicamente las alpacas adoran, y es muy importante que tengan acceso a estas tierras pastizales. Entonces, algo que es importante decir aquí es que este tipo de arreglo institucional tiene una estructura organizacional que implica que se tiene como un jefe que en el lenguaje local se llama el Capas Camachi, en quechua. Esta es una organización estructural que permite que la persona monitoree el acceso a la tierra. Él también define las sanciones en caso de que alguien no haya cumplido con las reglas de acceso a la tierra. Así que esto es una institución muy importante. Se puede ver en el documento de evidencia regional, que es un aspecto muy importante que define la salud de esta institución. Y
Este es el caso de condominio donde la tenencia de la tierra está basada en la familia. Entonces, también se tiene el condominio comunal, que tiene casi la misma estructura. La diferencia es que eso está ubicado dentro de una comunidad rural. Entonces, una vez que este tipo de acceso a la tierra o este tipo de institución está ubicado dentro de la comunidad rural o de campesinos, la comunidad rural como una organización tiene una autoridad sobre ciertos tipos de derechos que básicamente son manejo, exclusión y alienación. Entonces, se puede exigir a los usuarios de la tierra que paguen una renta anual a la comunidad para utilizar la tierra, o pueden definir quién puede tener acceso a la tierra con límites y restricciones en cuanto al acceso y la transferencia de la tierra. Entonces, porque la gente no puede ni vender ni alquilar a otras personas que no sean miembros de la comunidad campesina o rural. Entonces ahora creo que ahora podemos avanzar. Ok, Sandra, creo que yo tomé la palabra antes de que terminaras, pero ahora te lo devuelvo. Te devuelvo la palabra. No, está bien, Tim. Solamente estábamos preguntándonos si había alguna pregunta de parte de los participantes. Si tienes cualquier duda, si no, podemos continuar. Y después de que tú presentes el caso keniano, podemos abrir el espacio. Así que, adelante, Tim. Gracias, Manuel. Entonces, yo creo que, como Sandra estaba tratando de explicar, se puede ver, y esto lo vimos en el último tema que estábamos deliberando en cuanto a la evolución y los regímenes de tenencia de tierras. Entonces vinimos con esta caracterización y pudimos identificar los casos comparando ambos, América Latina como África. Así que en el caso del África Occidental, lo que nosotros hicimos fue primero ver las vastas áreas donde hay la tenencia de tierras tradicional, y ahí se aproximó aproximadamente el 67% de la tierra en Kenia tiene acceso de tipo colectivo y tradicional. Entonces utilizando el marco de Shanghai-Ekström, identificamos tres regímenes únicos, y el primero es lo que usted se puede ver ahí como el caso 1. Desde el caso 1 es tierras no adjudicadas, y lo que se quiere decir con esto es que es tierra que tiene que ser demarcada. Y las comunidades que viven aquí siempre tienen maneras de identificar dónde están los límites. Y visitamos las comunidades, y en el caso 2, esto es aquí donde el gobierno y los donantes trabajan con las comunidades para establecer buenas relaciones, y las fincas grupales, y estas fincas grupales o group ranches, ahí es donde se adjudica la tierra, y esos son los límites, y el número de comunidades ahí se ajustan. La propiedad de la tierra y la titulación se le da a una persona, y en lugar de ser una persona se da a un grupo cuya propiedad se define. Entonces no podemos saber de que un cierto grupo o group ranch o finca grupal tiene una cierta cantidad de miembros, y ellos son los dueños de esa tierra en particular. Y en el último caso tenemos los fincas grupales que por una u otra razón que ustedes ya han podido ver en el documento de evidencia, hemos dado varias razones porque estos group ranches colapsan, y como resultado hay la tierra subdividida, se subdivide, y ahí hay una tensión de finca grupal a propiedad individual. Entonces, a pesar de que ustedes pueden ver en el mapa que los casos en diferentes partes del país se dan así, pero las características son muy similares. Es en las tierras bajas, donde hay menos cantidad de lluvias y hay temperaturas muy altas, y básicamente sin mayor inversión esta tierra
no se requiere mucho para producción de cultivos. Así que estas tierras son utilizadas en vastas operaciones de producción. Tengo una pregunta aquí de Manuel. Así que, ¿cómo es que las fincas grupales se comparan con las comunidades rurales? Desde el caso que, como Sandra ya presentó, los fincas grupales o group ranches son organizaciones que están formadas en número de clanes o familiares, y en algunos casos van a tener involucran un grupo de comunidades más grande. Por ejemplo, los Neyao y los Garo, tenemos casos en que los group ranches se constituyó de hasta, y creo que el más grande que se registró tenía casi 6.000 familias. Así que es un grupo bastante grande de personas y familias que se juntan para reclamar tierra y utilizarla de manera colectiva. Y la tierra de Yaquerique tenía cerca de 2.000 hectáreas de tierra. Y luego, como ya se estaba mencionando, para estas áreas particulares no se tiene mucha inversión, así que es muy difícil hacer cualquier otro tipo de actividad para estos derechos grupales. Una vez más, como ya se ha mencionado, para esta tierra, para la tierra no adjudicada, los derechos de acuerdo a las leyes de tierras, eso es lo que está en la Constitución, pero para que uno pueda reclamar una tierra en particular se tiene que declarar un interés. Así que inicialmente, cuando hay, por ejemplo, se formaron las fincas grupales o los group ranches, esta tierra estaba siendo utilizada como tierras no adjudicadas antes, donde los límites y las rutas de acceso simplemente estaban basadas en las leyes tradicionales. Entonces, el gobierno proveyó leyes para estas comunidades en particular. Entonces, no les cobraron el costo de la tierra, sino que las comunidades solamente pagaron por el costo de registrarlas. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta en cuanto para comparar, ¿no?, ambos grupos. Así que para toda la tierra, de hecho, los derechos inherente, incluso sobre el entendimiento en estos casos en que el derecho para la comunidad a usar la tierra es lo que está formalizado, ya sea a un grupo, a un group ranch, o de ahí, en el caso 3, en que el group ranch haya colapsado, esos derechos se traspasan a personas individuales. Así que podemos decir que el derecho inherente a usar la tierra venía de las leyes tradicionales y después de los derechos de interés de estos grupos sobre la tierra. Así que veremos de que tenemos 3 casos. Entonces, permíteme explicar acerca de las tierras no adjudicadas y los group ranches. Como yo mencioné antes, en cuanto a las características, como ustedes pueden ver, el primer panel, la tierra no adjudicada o tierras que son manejadas de acuerdo a leyes tradicionales. Entonces, la comunidad maneja las reglas de acceso y las reglas de exclusión y el manejo. Y el manejo básicamente fue para las leyes tradicionales para estas comunidades. Una de las cosas más importantes en nuestro caso es que para todas las comunidades hemos tomado diferentes grupos étnicos. La razón principal para esto es que cuando la formalización en Kenia comenzó con las comunidades de Masáis. Entonces, el grupo Masái era el grupo que estaba viviendo lo más cerca a los colonizadores. Entonces, las comunidades tenían sus propias reglas en cuanto al acceso a la tierra. Por ejemplo, los Masái, ellos consideran la tierra que ser un derecho de nacimiento. Nunca han tenido leyes para traspaso de tierra, pero ellos practican el pastoreo nómada. Entonces es una diferencia a lo que Manuel mencionó al comienzo. Entonces, lo que sucede es que antes de que los límites de una tierra para un group ranch es la tierra de los ancianos de una comunidad. Y ellos están más o menos seguros dónde están sus límites. Y las comunidades respetan esto. Pero una vez que se forma un group ranch, las límites ya no son formalizados. Entonces la gente en ese group ranch en particular van por todos lados. Entonces
una comunidad en particular puede registrar un grupo de group ranches dependiendo de su estructura interna. Así que un clan va a registrar un interés sobre un antiguo group ranch. En Kenia hay casos en que la tierra era propiedad de familias. Entonces, y después de algún tiempo, el derecho de nacimiento se pasó a personas. Entonces, lo que pasa es que en la ley, yo estoy tratando de mostrar que de las comunidades se formó diferentes group ranches, dependiendo de cómo es que las personas se juntan y toman un acuerdo en cuanto a cómo usar la tierra. Y después se subdividió. En el último caso, donde ustedes ven los group ranches que colapsaron y que después se privatizaron, este es un escenario que ahora se da y para el manejo de la tierra, y la gente maneja la tierra de manera individual. Entonces, en lo que se respecta a la sostenibilidad, como estaba mencionando, esto tuvo un impacto muy alto y negativo para la sostenibilidad de los sistemas pastoralistas. Entonces, una de las razones para esto es que sin mayor inversión, esta tierra no puede ser explotada económicamente. Y hemos encontrado que en la mayoría de los casos esto fue la mejor manera de tratar con la tierra. Entonces, no solamente en cuanto a la categoría de la tierra, por ejemplo, encontramos de que las tierras pastorales que eran ligeramente arables, las personas preferían privatizarla, incluso cambiar la actividad económica, por ejemplo, de pastoreo a cultivo, porque la tierra estaba cerca a centros urbanos, entonces ahí estaban listos para proveer también una ubicación o reubicación para la gente. Entonces, gracias, Manuel. Otra estrategia que Manuel mencionó en cuanto a sostenibilidad es la alta diversidad, y en estas comunidades, especialmente donde las personas todavía tienen group ranches, hemos encontrado que ha habido algunos esfuerzos por mejorar. Derechos de acceso también depende de la familia. Ese es el sistema que yo expliqué, o sea, las tierras compartidas por parentesco. También hay otros derechos que no están compartidos contra la comunidad. Muchos de los derechos son individuales, entonces hay otros derechos que están en base del hogar. La gente puede accesar la tierra comunal, pero la misma familia tiene que manejar el trabajo específicamente. Entonces, lo que tiene la comunidad es que tiene la autoridad sobre la elección colectiva acerca del nivel de derechos específicamente, como explicamos, manejo, exclusión y alienación. Pero lo importante acá, en la pregunta de Enrique, es la idea de cómo estas instituciones en esta comunidad y ese condominio, como institución en base a la familia, evitan la concentración de recursos específicos como bofedales. Creo que Enrique entiende ya sabe que los bofedales son un recurso clave porque son una fuente de agua y son, digamos, los pastizales más preciados para los alpaques, que son los animales principales que crían los pastoralistas. Entonces, como Manuel explicará en un momento, la idea es que esta institución, uno de sus principales objetivos es evitar la concentración de los recursos claves. Entonces, lo que hacen los pastoralistas es, vamos a decir que tenemos una línea, un bofedal aquí. Entonces,
cuando el titular de estas tierras muere y los hijos tienen su herencia. El pastoralista se evita la fragmentación de la tierra para que los miembros que aumentan todavía tengan acceso a estos recursos claves. Entonces, fragmentan el tiempo que la gente o los grupos o familias pueden acceder a estas tierras. Entonces, empiezan a rotar. Es una pregunta todavía, es un interrogante que tenemos, pero estamos más o menos entendiendo que hay un manejo institucional aquí, pero hasta hace 10 años lo que hicieron los pastoralistas fue fragmentar el tiempo. Entonces la gente tenía un mes de acceso a estas tierras o recursos y después tenía que pasar a otro lado a buscar otra clase de recursos. Entonces simplemente quiero cerrar mi respuesta diciendo que, bueno, enfatizando un punto que hizo Enrique, como Manuel explicará, esta idea de evitar la concentración del acceso a los recursos claves como los objetales es uno de los principales objetivos del sistema. Tim, gracias, Sandra. Tim, ¿querías añadir algo a esta pregunta? Porque también hay una pregunta de Eli acerca de esta clase del ganado pequeño en Zambezi. Así que, Tim, adelante, si es que quieres añadir algo y después pasas la palabra a mí para las conclusiones. Gracias, Manuel. Entonces, en cuanto a la primera pregunta de Enrique, simplemente para presentarles una experiencia del caso de la África. En cuanto a los bofedales que no son adjudicados, son considerados como recursos de calidad. Entonces, acceso es compartido. Lo más interesante, el caso más interesante es que encontramos, bueno, en un caso de una finca grupal o group ranch que no está subdividido, lo que vimos es que dividieron en dos a las tierras. Y la primera parte estaba en un lugar considerado arable. Tenía mucho más lluvia, el pastizal era mejor. Y la otra parte, la segunda parte, era tierra muy, muy árida, poca lluvia y necesitaba mucha inversión para aumentar la calidad del pastizal, de los pastos. Entonces lo que hicieron era que cada persona tenía una pequeña parte de la tierra mejor arable y una área más grande en el área más árida. Entonces encontramos que con estas prácticas decidieron cómo dividir su tierra. En cuanto a la pregunta de Eli, y sí, en nuestro caso, si es que le puedo mostrar el mapa, vimos que mejoraron la reproducción del ganado. Algunas organizaciones de sociedad civil mejoraron ganado pequeño como ovejas en esta área en Callao. Es en la parte sur del país y correspondía a tierras áridas sin lluvia y los animales necesitaban tomar bastante agua. Pero vieron que los animales al subir a las tierras más altas tenían que adaptarse los animales se adaptaron muy rápido. Los pastoralistas están viendo que pueden tener sus animales hasta en las partes en el norte, estableciendo, reproducen razas de animales mezcladas que se adaptan mejor a estas áreas.
Hemos conversado esto con los ganaderos. Bueno, voy a pasar la palabra a Manuel para las conclusiones. Gracias, Tim. Solamente un comentario rápido para contestar a la pregunta de Eli acerca de las posibilidades de la adaptación del ganado pequeño a través de la reproducción mezclada. La verdad es que nosotros hemos luchado con esto para poder darle una buena respuesta a su pregunta, pero nos hemos preguntado acerca de la discusión que tenemos en la Alianza de Aprendizaje desde tema 3, las estrategias del manejo y estrategias de rastreo. Bueno, voy a repetir de nuevo. La idea es que hay una coincidencia entre la disponibilidad de alimento y el número de animales. La estrategia de rastreo número 3 es la estrategia de reproducción para la adaptación. A eso te refieres, la posibilidad de que los pastoralistas tengan estas estrategias de reproducción, pero no te olvides que no es una sola estrategia, va junto con la movilidad, buscando alimento alternativo y también el tamaño y diversificación de los rebaños. Entiendo que el tema de ganado pequeño o menor es un desafío para ustedes, pero es una estrategia posible para ustedes para utilizarla para las comunidades pastoralistas en su área. Quizás haya otra pregunta antes de avanzar a las conclusiones. Bueno, acá en Zambia tenemos una raza muy difícil de manejar hasta en la movilidad. Bueno, vamos a pasar a la última sección de la presentación. Ya que hemos intentado discutir, esperamos que lo hayamos hecho con éxito. Declaramos que los regímenes de tenencia de tierras colectivos son los que proporcionan la base material necesaria para la reproducción de estos sistemas de producción pastoralistas. ¿Qué es la idea de la base material requerida para la sostenibilidad de los sistemas de producción pastoralistas? Aquí tenemos un bosquejo muy sencillo de lo que queremos decir con base material. Primero, como todos tenemos que pensar, tiene que ver con una área mínima de tierras que se puede utilizar exhaustivamente. Esta es la limitación crítica que los pastoralistas enfrentan a nivel mundial. Y el tema de la disponibilidad de una área grande de tierras es una limitación crítica en todas partes. 2. Una variedad de recursos distribuidos inequitativamente a través de toda el área. Por eso los regímenes de tenencia colectiva son óptimos, o quizás no óptimos, pero más apropiados para los sistemas productivos pastoralistas, porque a través de estos regímenes colectivos pueden tener acceso a los recursos. Y como Sandra dijo hace un minuto, la idea de evitar la concentración de los recursos claves, como los bofedales, por ejemplo, en los Andes, o otros activos valiosos que no se pueden concentrar, no pueden ser concentrados en pocas manos. Y por eso no solamente los derechos comunales definidos en esos
comunidades campesinas en la legislación peruana, sino también, como Sandra explicó con mucha elegancia, no se trata solamente de los derechos comunales, sino también puede ser un condominio de familia o una acción colectiva que realmente tiene esta conducta estratégica para evitar la concentración de los recursos claves. Entonces, ¿cómo estas sociedades o comunidades pastoralistas lo practican? Podemos tener un marco teórico para publicar en una revista, pero no solamente esto. Existe suficiente evidencia empírica que muestre que las estrategias diferentes se están utilizando al nivel local por estas sociedades pastoralistas, particularmente esta idea de la restricción a las reglas patrimoniales y la idea de la fragmentación de tiempos en vez de tierras. Un antropólogo peruano tuvo una propuesta maravillosa para utilizar el término sharecropping. O sea, no se trata tanto de tiempo. Cuando se trata de sharecropping o cultivo compartido, no se trata de la fragmentación de tierras, sino de tiempo, el acceso en tiempo a las tierras. O sea, cuando decimos en inglés sharecropping, decimos apaceros, y no comparten las tierras, sino el tiempo. Sí, no importa si son pastoralistas como hogares o comunidades, lo que hacen es comparten el tiempo, no las tierras. Con esta explicación terminamos este primer webinar volviendo a la idea principal de la habilidad, la capacidad de las sociedades pastoralistas para desempeñar un manejo efectivo, manejo oportunista. Esta es la conclusión principal del conocimiento de la sociedad pastoralista. Empezó en el África, pero ahora de una manera muy interesante se está investigando a través a nivel mundial. Entonces, hemos identificado anteriormente estas 5 estrategias de rastreo y vamos a repetir la idea en la última diapositiva en la presentación: la movilidad de rebaños, el sistema mosaico, diversificación de la composición de rebaños y la división de pastoreo. Entonces, hemos utilizado unos 60 minutos de nuestro tiempo en el lugar donde estamos. Entonces, podremos dejar esta polémica y estas preguntas que nos desafían dar la palabra a otros durante los próximos 5 o 10 minutos. Si es que tienen preguntas, podemos presentar la idea de por qué los regímenes de tenencias de tierras individuales difícilmente soportan la reproducción sostenible de los sistemas de producción pastoralista. Entonces, ¿por qué? Por favor, Kim, si puedes avanzar y tomar control del webinar y cómo que tengas las últimas palabras, y si es que hay cualquier pregunta, Sandra y yo con mucho gusto podemos intentar a dar unas percepciones acerca del tema. Gracias. Gracias, Manuel. Entonces, gracias por asistir y por unirse al webinar y estar aquí por la última hora. Así que, Manuel, como ha explicado, vamos a dejar basándonos en nuestra presentación y en esta deliberación en la Alianza de Aprendizaje. Ahora vamos a tomar las preguntas finales y si ustedes tienen cualquier pregunta basándose en la presentación, nos vamos a tratar de responderlas y
Y también otros del lado africano también. Nosotros terminamos el webinario por ahora. Así que, pero por favor, ¿hay alguna pregunta para poderlas responder? ¿Llevarlas al panel? Sí. Entonces, si ya no hay preguntas, así que, pero puedo ver un comentario. Gracias, Eli. Así que vamos a, de acuerdo con vamos a grabar el webinar y vamos a mandarte la presentación. Sí, porque ha habido unas cosas que nos gustaría compartir con ella y por favor los aliento a participar en nuestra alianza de aprendizaje y el tema sobre tenencia de tierra y sostenibilidad es un tema actual, así que por favor siéntese en la libertad de ver los materiales que también han puesto otros participantes, que los otros participantes están poniendo en la alianza de aprendizaje y pueden contribuir también compartiendo las experiencias en sus países y también tratar de comparar los casos que estamos presentando en nuestra alianza de aprendizaje y nuestras experiencias, las experiencias que ya tienen ustedes en sus países. Sí, Eli, yo creo que puedes hacer eso, puedes entregar algo en cuanto a algo de los temas que no se ha podido participar. Entonces, para los temas que se han dado, sí, debido a la fecha límite, pues ustedes tienen que podían mandar las cosas, pueden poner sus contribuciones a nosotros también y a los participantes, y eso lo vamos a incluir en el último tema cuando hagamos el resumen. Así que por favor vuelvan a la alianza de aprendizaje y pongan sus contribuciones ahí. Muchas gracias por su participación y sí, y con eso, si ya no hay más comentarios, me gustaría agradecerles una vez más por tomarse el tiempo de participar en nuestro webinar y también en nuestras alianzas de aprendizaje. Así que les deseamos una muy buena tarde en el lado africano y una buena mañana y día que les queda a nuestros amigos de América Latina. Así que muchas gracias y que tengan una gran semana.